segando el prau de la llosa, Patricio Nel de Pascual dio el sueño y corrió a echarse a debajo de un nozal, mientras que el mozo dormía. Rufona, la de contrueces, subióse pela nozal, acogieron cesto nueces. Cuando despertó Patricio, quedóse al cielo mirando y resfregando los huellos. Dijo debo estar soñando, y Rufona desde el árbol dijo: ¿y qué tienes, Patricio? Nada, neña, que no vi nunca nueces con oricio. Hay poco que se casó la filla de veneranda, y ya trae la prove un bombo más grande que el de la banda. Les molleres del so pueblo dicen que y el alimento, que el pan que fallina ahora y esto a base de formiento. El otro día topóse con Linón el de les viñes, Monchón gordas tierra paza, cuallaronse les fariñes. Ay, usted que mal huye, siempre tiene gana de dales, si se cuallaron no fue por falta de meneales. Paseando pela playa, la señorita Manuela entre la arena encontró una sabrosa mazuela. Agarróla muy guapamente y llevóla pa' su casa, y en cuantes que llegó el mozo, pa' enseñarla. El mozo que non llevó y aficionado al marisco, en cuantes la vio tan fresca, quiso pegarle un mordisco. Y una vieja que los vio dijo: la probé moller, también tengo yo un centollo, y ni Dios se acuerda de él. Llevaba 2 años preso Ramón de Venceslao, cuando y dijeron que estaba la so mujer en estado. Mando llamar al momento y ella fue muy gallaspera. Vas, explícame, mujer, ¿cómo estás de esta manera? Soñé que estábamos juntos, yo feliz y tú contento, y de aquel día empezó a proveer el formiento.
convenciste, mujer, y estoy conforme contigo, salga macho o salga fema, naciendo en casa y en mío.